me considero más de centro, porque entiendo que se necesita tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, sin el capitalismo tú no puedes aportar a las necesidades sociales, pero sin atender a las necesidades sociales tú tienes una sociedad que es desigual. Mientras yo mantengo al individuo dependiente, yo no le tengo que enseñar que tiene responsabilidades, porque si le enseño que tiene responsabilidades se hace más individual y no es tan dependiente, por ende me cuestiona. Pero al ver el accionar de muchos jóvenes dentro de la política que reciclaron el modelo, hay que esperar. O sea, yo creo que tal vez de 4 a 8 años podremos ver más jóvenes dentro de la política, pero de un cambio de modelo tiene que ser muy drástico. Saludos amigos y amigas, qué bueno es volver a hacer contacto con ustedes a través de este espacio Encuentro Plural. Y para esta ocasión vamos a estar conversando de política, de sociedad, de la inserción de los jóvenes en las tomas de decisiones importantes de nuestra nación, de hasta ese toque contestatario ante situaciones sociales y políticas de la República Dominicana. Y para eso vamos a estar conversando con un joven muy conocido en las redes sociales, en los ámbitos sociales políticos, que tienen que ver con la juventud y con la nación dominicana. Vamos a estar hablando con Euric Santi y vamos a hacer esta conversación luego de este corte que vamos a hacer aquí en su espacio Encuentro Plural. Euric, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio Encuentro Plural. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y yo más que honrado de estar aquí compartiendo contigo sobre política y temas diversos. Es extraño en los jóvenes ver la manera, vamos a decirlo así, tan sistemática, bien elaborada, con argumentos muy de peso, que utilizas en las redes sociales para hablar de política, para hablar de situaciones sociales, para hablar de situaciones que afectan al común de los dominicanos. ¿Cuándo nace eso en ti? Verdaderamente como alrededor de 2017-18, principalmente cuando nace el hijo mío, que al verlo por primera vez, como que me hace un switch en la cabeza. ¿Qué futuro tendrá él? A él yo también lo voy a tener que poner en un colegio, también voy a tener que llevarlo en carro donde sea. Y eso fue lo que yo viví hace 20 años, 25 años. ¿Por qué el país no ha mejorado? Partiendo desde ahí empezaron ciertos... porque yo vivía como, vamos a decir, desconectado de ciertas cosas que pasaban en el país. Y empecé a ver más de cerca ciertas situaciones sociales, el manejo del país, la dirección que llevaba. Y como que empecé a utilizar la herramienta que tenía a la mano, que eran las redes sociales, a mencionar mis inquietudes. Básicamente ahí empezó 2017-2018. ¿Tienes algo que ver profesionalmente con política? ¿Estudiaste algo relacionado con cuál es tu profesión, cuál es tu oficio? ¿Qué hace Euric Santi? Informática de profesión. Sin embargo, me dedico a lo que tiene que ver con estrategia de negocios y estructura de negocios y a la programación. Con eso me gano la vida. Con lo que tiene que ver con política ha sido más empírico porque la política nos envuelve a todos. Lo que soy un lector muy ávido. O sea, si por ejemplo tú me dices algo que yo no sé, yo no voy a dormir hasta que no lo sepa. O sea, hasta que no tenga esa respuesta yo no voy a poder estar tranquilo. Entonces esa realidad me hace, por ejemplo, si veo un problema, ¿por qué las aceras de Puerto Plata están tan destruidas? Me voy a meter y voy a investigar por qué las aceras están destruidas. Hasta que no tengo esa respuesta no estoy tranquilo. Y creo que eso ha sido una de las razones por las que he adquirido cierto conocimiento, digamos, un poquito fuera de la media en cuanto a lo que tiene que ver con política. Antes de todo este movimiento que se dio con las diversas protestas en el Parque Central, vestidos de negro y un sinnúmero de cosas, ¿ya tenías cierta actividad en las redes respecto a política se refiere? Sí, porque en el 2018 fue como déjame conectarme de nuevo con el país y transité para conocer ciertos lugares, o sea, para reconectarme, ver con la gente, conversar con la gente, visitar los barrios de Puerto Plata. Así con una mochila yo salí a visitar los barrios y surgió en mí el deseo como, bueno, yo no puedo cambiar nada si no hago nada.
y de ahí surgió un deseo de hacer política más activa y de una manera diferente. Se dieron ciertos pasos, surgió una candidatura a regiduría, y cuando vinieron las protestas, ya yo era candidato a regidor por Alianza País, que fue por donde se abrió la puerta de una política no tradicional, porque vi con el PRM, vi con el Reformista, vi con casi todos los partidos de Puerto Plata y veía lo mismo. Veía un grupo de personas que querían poder para servirse, no necesariamente poder, o no necesariamente las posiciones de gobierno para mejorar cosas. Entonces en Alianza País encontré un tipo de política un poquito diferente y por eso fui candidato ahí. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Ya regresamos. Te defines como ecléctico. Ecléctico, sí. ¿Por qué? El pensamiento ecléctico es como yo no confío en lo que tú me dices hasta que no lo confirmo. Y políticamente hablando existen diferentes, vamos a decir no estructuras, sino pensamientos filosóficos como la izquierda, la derecha, el centro, la izquierda radical, la izquierda autoritaria, la izquierda totalitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me considero más de centro, porque entiendo que se necesita tanto de la izquierda como de la derecha. O sea, sin el capitalismo tú no puedes aportar a las necesidades sociales, pero sin atender a las necesidades sociales tú tienes una sociedad que es desigual sobremanera. O sea, ¿crees en el capitalismo como un excelente diseño sociopolítico de producción, pero también crees en el socialismo entonces también como un excelente modelo de distribución de riquezas? Así lo podrías ver. No necesariamente como distribución de riquezas, porque soy muy de propiedad privada. O sea, si yo me gané mi dinero, ¿por qué me tienen que joder con mi dinero? Capitalista. Exacto. Pero entiendo que también debo defender a quien no tiene. Y no porque no trabaja, porque no puede, sino porque hay personas que no pueden sencillamente producir dinero, como personas de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera el capitalismo como se conocía en los años 800, que fue cuando con Marx y demás, era un capitalismo agresivo. O sea, creo que uno de los errores, aunque voy a hacer un switch, uno de los errores más grandes que hemos tenido con las realidades políticas es que queremos llevar la realidad de hoy a los conceptos de 1800. Entonces, cuando Marx hablaba del capitalismo, hablaba de un capitalismo agresivo, donde la gente trabajaba 16 horas, donde el empleado era casi un esclavo, donde no se valoraba la vida de la gente, etcétera, etcétera. No es lo mismo que ahora. Ahora una persona tiene derechos, tiene beneficios, tiene bonificaciones, tiene desahucio, o sea, tiene el beneficio de la cesantía por el desahucio. Entonces, no es como en el capitalismo a nivel extremo, sino como el libre mercado, como la capacidad de que tú como persona no necesites de que el Estado te controle lo que tú quieras hacer. Ni que tampoco, si tú tienes una empresa, venga el Estado y diga, no, yo vi que lo tuyo es próspero, pero yo quiero lo tuyo, repartirlo con otro, que es un vago. Entonces, eso tampoco es válido. Entonces, ambas cosas son extremos. Te escuchaba hablar de que ya tenías una candidatura en uno de los partidos del sistema de partidos de la República Dominicana. Sí. O sea, que crees realmente en los partidos como la institución por excelencia para acceder al poder y desde allí poder hacer un trabajo político. O sea, utilizando la palabra política en su más pura definición, que es resolver los problemas de una población. Supieras que no, pero es lo que hay. O sea, a mí me gusta más el modelo británico, en el que, no sé si has escuchado
Buckethead, el tipo que fue con que parecía Darth Vader. Él fue candidato y simplemente en Reino Unido tú simplemente vas y te inscribes y punto. O sea, tú vas, te inscribes y ganas tus votos. Si ganaste tus votos, pues tú puedes participar en política. Aquí no. Aquí inclusive si tú te inscribes independiente, tú tienes que hacer un partido. ¿No es un arma de doble filo ese modelo en el que crees? ¿No es no hay tal vez algo de una línea muy delgada entre la libertad y el libertinaje que podría abrir el sistema político para gente que tal vez tenga popularidad y no preparación? Al contrario, el mismo libre mercado, o sea, ahí las barreras de entrada se hacen menos, por consecuencia las ideas van a prevalecer. Porque, por ejemplo, para yo poder ser candidato, yo tengo que someterme a lo que quiera un partido, a lo que quiera una organización. Pero si yo pudiera ser candidato de manera libre y democrática, o sea, yo simplemente voy con mi cédula y diga yo quiero ser regidor, que debería ser mi derecho según la Constitución de 2015, yo voy a poder con mis ideas catapultar votos y no voy a necesitar de una organización que venga detrás de mí. Lo que hacen los partidos es como crear barreras de entrada, como lo mismo que hacen los impuestos para las empresas. A más impuestos, más barreras de entradas. A más controles, más dificultad para participar. Pero ¿no crees que al haber una estructura de control, de fiscalización, tal vez no lo vemos en un sistema de partido tan incipiente como el de la República Dominicana? No, es que la Junta Central igual de pura. Perfecto, pero ahí voy. Pero fuiste candidato de un partido político, aun cuando la misma ley habla de candidaturas independientes o de movimientos. No, la ley no te permite ser independiente per se. O sea, la ley 3318, por ejemplo, si yo quiero ser candidato a alcalde en Puerto Plata, yo tengo que obtener el 2% de la cantidad de votantes de aquí, del municipio, depositar una solicitud a la Junta Central, a la Junta Municipal, la Junta me avala y partiendo de ese 2% yo tengo que crear un movimiento. O sea, si yo no creo el movimiento y no creo una directiva según la ley 3318, yo no puedo participar de política. O sea, independientemente de que yo me inscriba, tengo que crear un movimiento. Algo que quería conversar contigo, y es parte de uno de los temas que me inquieta y que veo en la juventud, es que al parecer nos hemos olvidado de los deberes. Sí, bastante. Y vivimos en una sociedad de yo tengo derecho a, las redes sociales bombardeadas de discursos, de dinámicas que tienen que ver con el derecho que la gente presume que tiene y con el que tiene muchas veces. Y hay una mezcla de las dos. Pero ¿por qué no hay un movimiento social en base al deber, a la conciencia del deber que se tiene como ciudadano? Y específicamente en ustedes, la clase joven. ¿Por qué no existe el deber como discurso? Bueno, eso va más allá de República Dominicana, es algo global, en el que hay un interés marcado en que el ser humano como que se deconstruye de una manera tal que entienda que merece recibir todo de parte del Estado. Porque a medida que una persona tiene dependencia de algo, la persona respeta eso. O sea, si yo hago que un niño o un adolescente sienta que tiene derecho de todas las cosas y depende netamente de mí, el niño adolescente me va a respetar a mí, no necesariamente todo el mecanismo social. Entonces, es como mientras yo mantengo al individuo dependiente, yo no le tengo que enseñar que tiene responsabilidades, porque si le enseño que tiene responsabilidades se hace más individual y no es tan dependiente, por ende me cuestiona. No sé si me explico. O sea, si yo te digo a ti que tú tienes deberes y que tú tienes que cumplir responsabilidades, como tú eres responsable, automáticamente tú vas a exigir cosas con más presión. Por ejemplo, si yo le digo al joven que se la pasa toda la semana bebiendo romo, que tiene que pagar impuestos, yo le voy a decir, pero entonces ya yo no, o sea, me va a doler más. Tengo menos tiempo para el teteo, tengo que producir más. Exacto, pero también ya me duele más el que la calle te desbarata porque yo le estoy pagando al Estado impuestos. Pero como yo no siento que estoy pagando impuestos, automáticamente a mí no me importa, porque yo tengo más tiempo de ocio, tengo más derecho de estar en la calle y beber, pero no tengo deber de pagar por vamos a decir, por los tributos, como la mayoría de dominicanos están exentos de los tributos. Perdón, es que tengo lo tributario, por lo de la reforma tributaria, que le estaba leyendo el borrón y tengo como eso enfrascado. Lo tienes ahí en el cerebro. Sí, porque parte, por ejemplo, nosotros, principalmente la clase productiva, tiene deberes tributarios. Y esa clase productiva aún
tiene una mentalidad moldeada a que solamente no puede exigir su derecho y no podemos ir al pase de la vacunación, a este Health Pass que han puesto en República Dominicana en esta semana, que es una medida anticonstitucional, donde te dicen tú no puedes entrar a ningún lado si tú no te vacunas, básicamente te coartan, pero vas a tener que ponerle un pi a lo de vacuna para que no te bloqueen. No, no te preocupes. Donde si tú tienes que cumplir con eso, como si fuera un deber, pero es tu derecho. Pero como el Estado te da tanto, tú no tienes forma de exigirle. Estás hablando específicamente del modelo asistencialista. En sentido general. De un modelo que genera dependencia, pero que al mismo tiempo genera control. Exacto. Y es un problema generacional que tenemos. ¿Qué es necesario hacer inicialmente para poder comenzar a desmontar ese modelo? Responsabilidades. Desde el niño hasta el adulto, empezar a dejar de hacer sentir a la gente que se merece todo lo que está pasando. O sea, no, yo me merezco que tú me des lo tuyo, yo me merezco un trabajo, yo me merezco la educación. No, la educación cuesta, la educación no es gratis. El Estado te puede proveer educación temprana, pero tú tienes que saber que tú vas a la escuela pública, pero más tarde tú vas a pagar eso en tributos. O sea, es como, te lo voy a poner de esta forma. Tú tienes un niño, un adolescente, 200 años más anteriormente, un adolescente a los 12, 16 años ya tenía responsabilidades de salir a sembrar, de salir a trabajar y de sustentarse, porque la vida era más hacinante, era más incómoda. Entonces, si nosotros le otorgamos a la gente más derechos, o sea, más responsabilidades, automáticamente la persona por consecuencia va a dejar de pedir derechos porque va a saber que sus manos labran. O sea, si yo trabajo, si yo dependo de mí, si yo soy capaz, ya yo no tengo que pedirle al Estado que me responda, yo soy capaz de resolver mi cosa. Al contrario, yo le voy a exigir al Estado por lo que yo le pago y por lo que yo tributo, por lo que yo hago, porque aquí todos pagamos impuestos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Ya regresamos. Te vimos de manera muy activa en las luchas, como dije anteriormente, en el Parque Central, para la no modificación de la Constitución, pero también exigiendo un cambio de modelo de gobierno, tal vez un cambio de gobierno. Se dio el cambio de gobierno. Bueno, sí. Está liderando el Ejecutivo y el Congresual el Partido Revolucionario Moderno. Ya tiene 1 año, 3 meses. De manera tal vez sintetizada, tu valoración de este año, 3 meses, de la gestión del Partido Revolucionario Moderno, sin tener, ¿verdad?, que ser tal vez... Sí, es que pensé en una palabra que no voy a decir. Exactamente. Sí, pensé en una palabra que no voy a decir. Pero en resumen, me parece un gobierno muy populista. Populista en extremo. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado 1 año y 3 meses sido bombardeado con publicidad de cosas que están haciendo positivas, pero las medidas no necesariamente son efectivas a largo plazo. Por ejemplo, tú tienes un gobierno que impuso una resolución de la 0048 que es anticonstitucional, que el mismo asesor del Poder Ejecutivo admite
que es inconstitucional y no pasa nada. Nadie dice nada, pero también tienes un gobierno que el presidente tiene un decreto donde invalida la OPRED, invalida el Ministerio de Obras Públicas con crear una oficina de movilidad urbana en el Ministerio de la Presidencia, en el MAPRE, para cederle los trabajos del metro, del teleférico de Santo Domingo y del tranvía y de todas las obras que van a hacer para movilidad urbana. Van a manejar casi 2.000 y pico de millones de dólares. Y nadie dice nada, y ellos van a manejarlo a discreción porque no van a estar sobre las normativas de transparencia, y nos venden eso como que es algo positivo, pero no es positivo, porque están destruyendo una institucionalidad que poco que mucho, aunque me digan danilista, se creó en el 2012-2016, porque en el 2012-2016 fue que más cosas se descubrieron porque más se exigió transparencia. Se rompe con la continuidad del Estado. En cierto punto, y con la transparencia y con los mecanismos de control. Porque una de las cosas, siempre digo, de la mejor forma que un gobierno trabaja de manera transparente es cuando el pueblo lo exige. Y de la única forma que el pueblo lo exige es cuando todo se publica. Una de las cosas que pasó en el gobierno anterior fue que se obligó a los ministerios a que estos ministerios tuvieran su sección de transparencia. Entonces, como todo el mundo podía verlo, de manera automática se le exigía a los ministerios, o sea, la misma población tenía a los ministerios a raya. Entonces, como la población tenía a los ministerios a raya, automáticamente se salían más cosas a la luz. Si tú quitas eso, si tú le pones una sombrilla, vamos a decir, a la construcción del metro y de los OPRED, y lo vendes como bueno, pero en verdad lo que tú estás manejando 2.000 millones de dólares de discreción, tú lo que eres un gobierno populista. Que en par de años nosotros nada más vamos a decir, caramba, nos jodimos. Eury, finalizando y tal vez en menos de un minuto, ¿crees que todavía es posible el relevo generacional en la política? ¿Hay campo para poder escabullirse de que una Tiene que ser muy drástico pueda entrar a la política? Yo dije en el año pasado, este año, el 2020, es el principio de la transición, el 2024 será que se va a notar. Pero al ver el accionar de muchos jóvenes dentro de la política que reciclaron el modelo, hay que esperar. O sea, yo creo que tal vez de 4 a 8 años podremos ver más jóvenes dentro de la política, pero de un cambio de modelo tiene que ser muy drástico. O sea, tiene que ser muy drástico para que se dé. No creo que los jóvenes que están accionando en política, de manera general en los partidos tradicionales, empiecen a generar un cambio, porque en 1 año y 3 meses que tienen, y algunos mucho más, han demostrado que son más de lo mismo. Bien, Eury, agradecerte de sobremanera el hecho que estuvieras con nosotros. A ti habría que dedicarte 5 o 6 programas. ¿Qué va? Gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y ser referente de la juventud en la República Dominicana y la ciudad de Puerto Plata. Yo más que honrado de estar aquí. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Bien, así de esta manera concluimos esta entrevista interesantísima con Eury Santi, aprendiendo, ¿verdad?, de todo lo que hay en su cabeza, de todas sus experiencias en el manejo de lo que son los asuntos políticos, de su visualización y de sus vivencias en la política dominicana como joven. Nosotros encantadísimos de su audiencia, recordándoles suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y seguirnos a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.